Muy buenos días y bienvenidos un día más a la hora del whisky, el rincón de debate y tertulia dentro de Economía para Adultos. Hoy tengo el placer de presentar a un invitado muy especial, el doctor en Economía y Sociología, Sergio Alejandro Berumen. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Elvira. Bueno, me vais a permitir que cuente la especial ilusión que me hace contar con Sergio hoy aquí. Realmente no es un profesor de universidad al uso, sino que en mi caso fue profesor de vida. Nunca llegó a impartirme clase en la universidad, sino que, una que peca un poco de curiosidad algunas veces, empezó a investigar acerca del tema de la economía conductual. Y bueno, con un profesor, investigador y divulgador como es Sergio, pues di con uno de sus papers en internet y decidí escribirle para poder realizar el proyecto de fin de grado con él y bueno, al final también tuve la oportunidad de poder realizar junto a él el proyecto de investigación para los premios Aster de la ESIC en 2018. Y también me vais a permitir que os cuente que en ese momento fue cuando fue un flechazo, cuando en esa ceremonia de la celebración de los premios ESIC, pues no solo porque nos otorgasen el galardón al premio de investigación, sino por el buen, no sé cómo decirlo, la buena onda que hubo con mis padres en ese momento, cuando el profesor y ellos intercambiaron opiniones, y sobre todo cuando salió el temido tema de a ver qué iba a hacer la chica de mayor y qué querría ser. Ahí salió el tema de la bolsa y siempre me acordaré de cómo mi padre suscribía las palabras del profesor cuando éste me advirtió de la gran inmensidad de tiburones que me iba a encontrar en ese mundo. Luego, poca era la advertencia con lo que realmente allí había y la verdad es que mis viejos, como siempre dice con un gran y enorme cariño él, siempre han tenido muy presentes las palabras del profesor y la verdad que es todo un orgullo poder contar con él dentro de la hora del whisky. Como no puede ser de otra forma, el tema con el que me gustaría entrar a debatir con Sergio es el proceso de toma de decisiones que tenemos los seres humanos. Y es que la economía conductual, de la que muy poco se conoce, muy poco se habla, sobre todo en España, es el tema que, gracias a que él me abrió la puerta en su despacho en aquellos finales de 2017, a día de hoy me puedo dedicar al trabajo que hago. Y es que gracias a la economía conductual, gracias a el estudio de la psicología dentro del comportamiento a la hora de tomar las decisiones los seres humanos, muchas veces me doy cuenta de cómo podemos llegar a ser de estúpidos entendiéndolo bajo la connotación de la teoría neoclásica. Por lo tanto, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Sergio, en este caso es ¿cómo ves tú el mundo? Bueno, primero que nada, encantado de estar aquí contigo. De verdad que lo digo sin resquemor. Después de tantos años de dedicarme a la formación de alumnos y de investigadores, ¿vale? Más de 3 décadas haciendo esto, pues tú has brillado con una intensidad tremenda y lo has demostrado pues ganando un premio, ni más ni menos, y constatándolo día a día en tu trabajo. Bien, ¿cómo veo el mundo? Bueno, pues esa es una pregunta, pues, sinceramente, que me gusta mucho. Digamos que me gusta ver el mundo, las cosas grandes del mundo me interesan porque soy curioso. Me gusta ver pues, qué está pasando en Estados Unidos, cómo se desarrolla esa sociedad, qué está pasando en Europa, con todos sus problemas, todas sus dificultades, qué está pasando en Asia. Todo eso como espectador. Durante muchos años me dediqué a investigar temas de economía del desarrollo y del crecimiento. ¿Y qué pasó? Pues que me di cuenta de que se podía cambiar poco. Puedes hacer diagnósticos, pero realmente la investigación que tú hagas impacta poco. ¿Y qué pasó? Pues que me pasé al lado oscuro. Y al pasarme al lado oscuro, pues ahora me dedico a investigar sobre cosas muy pequeñas. Soy algo así como un fontanero de la economía, como diría Esther Duflo, un fontanero, o sea, de las cosas pequeñas realmente.
y las cosas pequeñas es cómo tomamos decisiones. Esto es una cosa interesantísima. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que nos plantea la teoría neoclásica, pues no encuadramos en una fórmula. No tomamos siempre decisiones tal y como nos lo plantea la primera, la segunda, la tercera ley de Gosen, sino que pues tomamos decisiones arbitrariamente. A veces motivados por nuestro conocimiento y otras tantas porque nos empujan las circunstancias. Y eso es lo que me interesa, ver qué está pasando. Y bueno, más recientemente estoy entrando también a interesarme en cuestiones que tienen que ver con la salud mental, que tiene mucho que ver con esto. O sea, tomamos decisiones, vivimos en un mundo tremendamente estresante, pero pocas veces nos detenemos a ver las consecuencias de todo esto, ¿no? O sea, sí, en el caso de un broker, por ejemplo, ¿no? O sea, un broker vive con una intensidad al filo de la navaja todo el tiempo. Bien, eso es un desgaste emocional brutal. Pues ahora estoy también con esas cuestiones. Entonces, bueno, dentro de la economía del comportamiento hay diferentes cuestiones que me llaman la atención y una de ellas es eso. ¿Y consideras en ese punto que llega a romper directamente con los postulados de la teoría neoclásica? La teoría neoclásica ha estado bien. Ha estado bien. Hay que entender, la economía ha ido evolucionando, ¿vale? No ha evolucionado de manera lineal, ¿vale? Porque es una ciencia social. Es una ciencia social y una ciencia moral. Ojo, no perdamos de vista eso, que a mí me gusta mucho incidir en una ciencia moral. O sea, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos las herramientas conforme las vamos necesitando. O sea, no podemos culpar a un modelo de ser perverso. No, somos perversos nosotros si lo utilizamos para hacer el mal, ¿no? O sea, la economía neoclásica ha funcionado bien, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si no la tuviéramos, ¿qué pasaría? Pues no hubiéramos podido modelizar. Necesitamos modelizar, porque si no seríamos otra cosa, seríamos antropólogos, otra cosa. Pero si queremos ser economistas, necesitamos los modelos. Ahora bien, yo creo que Hayek tiene razón cuando dice, un economista no solo puede saber de economía, tiene que saber de otras cosas. O sea, un economista que solo sabe modelizar, pues tiene un montón de lagunas, porque tiene orejeras. No se entera de lo que está pasando, las circunstancias que han llevado a un determinado evento. Entonces, el economista tiene que meterse pues, en temas de sociología, en temas de antropología, en temas de psicología, etc. Y claro, lo hace más complicado, eso está claro, ¿vale? Pero el modelo neoclásico nos ayuda hasta cierto nivel. Luego, a partir de ahí, tiene sus limitaciones. Fue Marshall, en 1890, cuando nos plantea esto, en su trabajo Principios. Y fue formidable, desde luego, porque antes de él, pues sí, estuvo Walras, estuvieron otros que hicieron buenas aportaciones, pero es Marshall el que marca realmente la formalización de la parte de la microeconomía con el equilibrio parcial. Bien, esto funciona un tiempo y llega un momento en que, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay distintos intentos que fracasan, hasta que en algún momento pues llegan los economistas que están a medio camino entre la economía y la psicología. Y ha sido un camino muy, muy lento, muy despacio y adverso también, porque ha habido resistencia y la sigue habiendo. La economía del comportamiento, la economía de la conducta, tiene detractores. Y es bueno que los tenga, es bueno. ¿Por qué? Porque la ciencia se construye así. O sea, vamos derribando muros, a veces pues vamos construyendo poco a poco una idea. Bueno, llega alguien y le da una patada y tira todo lo que habíamos hecho. Eso está bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque en la medida que se va depurando ese conocimiento que no funciona, pues va quedando un conocimiento que sí funciona. ¿Vale? Bien, esta economía del comportamiento donde estamos ahora funciona, eso está claro. ¿Tiene limitaciones? Claro que las tiene.
La principal limitación es la replicación de los experimentos. O sea, los economistas como los psicólogos experimentamos. Hemos llegado a ese nivel, ¿vale? En macroeconomía es complicadísimo hacer experimentos, pero nosotros podemos. ¿Cómo? Pues sobre la base del método científico, que eso es increíblemente novedoso. Estamos hablando de no más allá de 30 años de que estamos experimentando gracias a las aportaciones de los psicólogos. O sea, tal y como lo hacen los biólogos, los químicos, con métodos muy parecidos, podemos experimentar. Y llegamos a conclusiones sólidas. La prueba está que hay revistas muy solventes en el campo, muy solventes, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que claro, en biología se puede replicar un experimento, se puede. En nuestro caso es difícil. ¿Por qué? Porque los sujetos con los que estamos haciendo los experimentos, aunque sean 3 grupos heterogéneos, pues son de un sitio y tienen un tipo de formación y un poco de vicios y un poco de tendencia, etc. Entonces replicar eso cuesta. Esa es la debilidad de la economía del comportamiento. La segunda debilidad es que ha habido mala praxis en el campo, como en otras disciplinas. Es decir, ha habido experimentos que han sido manipulados. Entonces, claro, los detractores de la economía del comportamiento dicen, mira, esto falla como escopeta de feria. Eso no es creíble. Volvamos al viejo método. Bueno, pues me parece que es injusto. O sea, por una mala praxis en cualquier disciplina no vamos a etiquetar esa disciplina de estar fallida, ¿no? De estar corrompida. Pero también es cierto que en la economía conductual, y creo que por eso no llegan a conformarse como escuela, hay bastante división dentro de los que se autodenominan como economistas conductuales. Tienes a los que son más proclives a la teoría de la decisión, por ejemplo, y por otro lado a los que son más proclives a la teoría de juegos. Y cómo enfoca cada uno el sistema de cómo se debe comportar el ser humano, creo que varía bastante. De hecho, bueno, los suscriptores lo saben porque lo hablo bastante en Economía para Adultos. Cuando tratamos el tema de los sesgos y limitaciones, viene a ser precisamente la principal explicación por la que nace la economía conductual para romper con esa teoría neoclásica que la podríamos resumir muy burdamente en el comportamiento totalmente racional de los individuos. Sí. Que es lo que viene a demostrar que no es así, y precisamente las preferencias, muchas veces las preferencias reveladas, no son realmente las que a lo mejor se harían con esa función de utilidad clásica que todos conocemos, ¿no? No somos una escuela, definitivamente. Pero sinceramente creo que no queremos serlo tampoco. Ortega y Gasset dice que una escuela no es un grupo de gramófonos. O sea, que todos repiten lo mismo, ¿no? O sea, no somos una escuela. O sea, aquí tenemos diversidad de opiniones. Yo, por ejemplo, bueno, pues yo me considero un liberal no libertario y schumpeteriano, que es una cosa bastante rara dentro del mundo de la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues soy perfectamente capaz de compartir con compañeros que son más liberales que yo o menos liberales que yo, que están más a favor del intervencionismo. Bueno, pues aquí eso se aparca, porque encontramos un objeto de estudio que nos interesa y lo trabajamos. O sea, en este caso la ideología está bien, pero no te contamina. O sea, son ciertos matices la cuestión ideológica, a diferencia de lo que es la economía política, que es solo ideología. En nuestro caso son matices, pequeñas pinceladas, pero el objeto de estudio es otro, porque, repito, el método que estamos utilizando pues es más formal, menos especulativo. Y en ese sentido, cuando hablamos de esa falta de racionalidad por parte de los individuos, entran en juego los sesgos y limitaciones que todos tenemos. Y ahí, pues, por poner algún ejemplo también para que lo vean más claro los suscriptores, podríamos hablar del efecto rebaño por un lado y de la aversión a la pérdida por otro.
¿Qué Sí. consideraciones te merecen estos sesgos? Los sesgos son una maravilla, porque es el picante de toda esta cuestión, ¿vale? Porque no somos seres angelicales que tomamos decisiones puras, inocentes, no, estamos contaminados todo el tiempo. Somos animales sociales. O sea, vivimos en este planeta, vivimos en esta ciudad, interactuamos con los demás, escuchamos la radio, vemos internet, fíjate, estamos en las redes sociales. O sea, ese bombardeo continuo de información que no de conocimiento, que es otra cosa. Aquí nos bombardean de información y la información es interesada. Es muy raro encontrar realmente conocimiento en las redes sociales. Ahí se discute a garrotazos. Entonces, bueno, pues con todo ese input que recibimos, tomamos decisiones, evidentemente. El efecto rebaño es muy interesante porque el efecto rebaño pues se ha estudiado de la psicología desde hace tiempo. Ha habido varios libros de divulgación y trabajos empíricos que lo demuestran, ¿no? Cómo tomamos decisiones en grupo. Un libro muy popular de la década de los 80 se titulaba El vuelo del búfalo. Y en este, como dice, bueno, los búfalos no vuelan, ¿no? No tienen alas. Bueno, pues sí, pues la imagen que se planteaban era una planicie, está un rebaño de búfalos, uno de ellos se asusta, sale corriendo, el resto no sabe qué está pasando, pero le sigue. Y sale la estampida, después hay un despeñadero y todos vuelan. Bueno, pues esa imagen es muy gráfica. Tomamos decisiones muy frecuentemente así. La industria de la moda es eso. O sea, basta con que se ponga una tendencia, algo que me parece inconcebible. Por ejemplo, si en unos años tú llegas a ver fotos tuyas, dentro de 40 años, ves cómo estabas vestida cuando eras adolescente, dices, madre de Dios. Ya nos pasa y por eso se borró Twenty, gracias a Dios, yo creo. Sí, bueno, a ver, yo doy gracias a Dios de que cuando yo era joven no existía Internet. Entonces, digo, por lo menos no quedó constancia de tantas tonterías que uno hace. Bien, la moda es un efecto rebaño. El trabajo de los diseñadores es generar tendencias. La inmensa mayoría no impacta, pero a veces impacta pues un tipo de zapatillas. Yo estos días he estado viendo unas zapatillas que se han puesto de moda, por lo visto, que a mí me parecen espantosas. No diré la marca, pero digo, ¿cómo puedes ponerte eso? Son horribles. Se me vienen unas cuantas. Da un poco igual. La gente se gasta, pues no sé, 200 euros en unas zapatillas. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo la lleva. Queremos formar parte de un rebaño, con individualidad, evidentemente, ¿no? O sea, por eso nos tatuamos, por eso se tatúa la gente, ¿no? Por eso quiere marcar ciertas diferencias, pero no romper del todo. Entonces, la conducta, el consumo de ocio, en el consumo de moda, en el consumo de tecnología, pues es esto. O sea, lo vemos. Cuando una persona tiene un móvil caro, ¿qué es lo que hace? Está en una terraza, ¿qué es lo que hace? Pues lo muestra, lo pone sobre la mesa para que se vea, ¿vale? Y los demás reciben ese mensaje, ¿vale? Si una persona tiene una patata de teléfono, no lo saca y lo pone en la mesa. O sea, quiere exhibirlo. O sea, quiere mostrar al rebaño quién es. De hecho, esa es una de las preguntas que realizamos en el proyecto de investigación. Sí, por ejemplo. ¿Cuántas veces sacabas el móvil y, bueno, sí, pues hay una marca muy conocida de móviles, ¿no? Que normalmente tendemos a ponerlos en vez de boca arriba, que es lo lógico, si alguien te va a llamar o te va a entrar un mensaje, sí, ponerlos boca abajo para que se vea la marca. ¿La recuerdas? Muy bien. Bien, pues tenemos muchos sesgos que nos empujan consciente o inconscientemente a tomar una decisión. ¿Qué pasa? Pues que no siempre esas decisiones son buenas para nosotros. No siempre. La teoría neoclásica nos dice, no, si tú decides, pues es bueno, porque se supone que lo has pensado y eres una persona racional
y eres una persona, pues no sé, que eres consciente, que tienes una renta limitada, etc. La realidad es que no. Hay que ver cómo se comporta un grupo de personas jóvenes en rebajas en la calle Fuencarral. La gente compra lo que no necesita, claro. Y la cuestión de la renta puede condicionar bastante, claro. Y de hecho esto se puede comparar con el tema del Black Friday, ¿no? Que todo el mundo, no digamos que las marcas tienden a inflar los precios para luego desinflarlos y que nos parezca más barato, pero esa tendencia compulsiva a la compra de cosas que realmente en ese momento no consideramos que necesitemos. El Black Friday, el Cyber Monday, Navidades, ahora Halloween. Vamos, o sea, aquí estamos San Valentín. Uh-huh. ¿No? O sea, eso está pensado, no está mal, ojo, o sea, a mí no me parece mal, o sea, porque eso es una manera de activar la economía y el consumo. O sea, vamos a ver, ¿quién soy yo para prohibirte gastar tu dinero como quieras? O sea, yo no entro por ahí. Puede haber juicios morales donde la gente pues tenga esa tentación de decir, uff, muy mal hecho, estás gastando más de lo que deberías. No, yo desde el punto de vista de la economía del comportamiento hay que entender esta situación, hay que entender por qué. Esto es trabajo de marketing, obviamente, el trabajo en marketing es que compremos, pero el trabajo de la economía del comportamiento es entender los porqués y cómo se produce ese proceso. No juzgarnos, eso ya es mucho decir, eso ya entra en otro plano, más posiblemente filosófico, ¿no? O sea, bueno, eso no somos conscientes, o qué sé yo, o una economía más de izquierdas, posiblemente. No, nosotros no entramos por ahí. Sí, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo son los mecanismos que nos llevan a tomar una decisión en muchas ocasiones estúpida? Porque tomar decisiones inteligentes, pues eso se supone que es lo que nos toca, ¿no? Tomar decisiones inteligentes. Pero en muchas ocasiones tomamos decisiones estúpidas. Y digo estúpidas en sentido antieconómico. Y pasa todo el tiempo, en cosas pequeñas y en cosas grandes. En cosas grandes que, bueno, pues aquí es en función de lo que nos reporte más utilidad, en términos neoclásicos, ¿no? ¿Por qué una chica que ha estudiado un montón de años, ha aprendido idiomas, etcétera, decide parar todo para tener hijos? Eso a la economía neoclásica no lo entendería, diría, eso es, por favor, o sea, eso estás haciéndote daño a ti mismo porque estás dejando de recibir dinero. Que tienes un salario importante, pues estás parando para tener hijos. No, a nosotros no nos ponemos a juzgar eso. O sea, simplemente es cuáles son esos mecanismos que te llevan a dar más valor a ser madre. Esas son cosas grandes. Eso nos interesa. Y de hecho, otro de los sesgos que a mí personalmente me llama mucho la atención es el de aversión a la pérdida, que lo veo siempre en el tema de las inversiones y que, bueno, en su momento Kahneman y Tversky llegaron a establecer que nos dolía doblemente llegar a perder algo que la misma satisfacción de llegar a ganarlo. ¿Cómo consideras que eso también nos influye en el día a día, en la vida cotidiana? Pues mira, este es el negocio de los casinos, por ejemplo. La gente va al casino a ganar, eso está claro. Es muy difícil ganar al casino. Todo está pensado para que bueno, pues, si a alguien le gusta ir al casino, pues que vaya a pasarlo bien y ya está. Pero ir con la expectativa de ganarle al casino, el sistema, ya te digo, está pensado para que no ganes. ¿Qué pasa? La aversión a la pérdida en este caso juega en su contra, porque la gente puede que gane algún dinero, pero lo normal es que lo pierda. Y eso duele mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente sigue jugando, precisamente, para tratar de recuperar, por lo menos tratar de equilibrar la balanza y salir de ahí con la misma cantidad con la que entró. Lo normal es que salga perdiendo. Entonces, claro, es muy dolorosa la pérdida. La investigación empírica nos dice que es entre 1,5 y 2,5. Duele más perder que ganar. Y eso nos lleva a
reincidir en el error, evidentemente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, estamos ahí R que R tratando de recuperar el terreno perdido y cuando en muchas ocasiones está en contra del sistema. En ese caso, y bueno, yo por ejemplo lo veo en el tema de las inversiones en bolsa, cuando compramos acciones, es lo que se llama efecto dotación y efecto reflejo, ¿no? Sí. Hemos comprado unas acciones a X, de repente valen X menos 2, pero yo insisto en mantenerme porque considero que tienen que valer más. Claro. O sea, el hecho de considerar que algo tiene que valer más por el simple hecho de que yo lo poseo. No sé ya el comportamiento del ego, ahí cómo tiene que obviamente adolecer o no en ese caso. Y luego lo que comentabas de arriesgarnos el doble, el efecto reflejo, es decir, cuando soy consciente de esa pérdida, lo que hago es posiblemente arriesgar mucho más dinero del que arriesgaría para tener esa ganancia, lo hago para recuperar lo que considero que es mío porque lo he perdido. Eso es. Entonces, ahí sería donde también entrarían, y con esto me voy a otra de las preguntas que quería comentarte, porque bueno, vienes ahora directamente de estar en Macao, en la universidad, y me gustaría que nos contases pues, cuáles son las experiencias que extraes de allí y sobre todo qué relación y si viste algún tipo de situación relacionada con lo que se considera paternalismo libertario o en este caso cómo los agentes externos pueden influenciar precisamente a que nuestros comportamientos vayan encaminados a un sitio u otro. El paternalismo libertario es una maravilla de tema. De verdad, una maravilla de tema, porque eso está pensado originalmente para las políticas. Políticas públicas, cómo desde la autoridad nos da ciertas señales para que nosotros procedamos de una manera, ¿no? Los nudge, los empujoncitos. Esto funciona para bien, ¿vale? Para bien. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para que la gente done órganos. O sea, te convencen cuando estás bien para que tú firmes un documento para que en caso de que tengas un accidente, etcétera, pues estás en muerte cerebral, vamos a pensar una cosa así dramática, y pues tus órganos puedan servirle a alguien más para seguir dando vida. Eso es un nudge, ¿no? O sea, como ir enseñándole a la gente, dice, mira, pues si donas órganos es bueno, si donas sangre es bueno. Y ojo, en España se hacen las cosas muy bien, porque en eso España de verdad que tiene lecciones que darle al resto del mundo. Pero para que lo entienda también todos los suscriptores, en este caso el empujoncito sería dar ese consentimiento expreso, ¿no? Que se establezca en la sociedad que la donación de órganos es algo que no necesitas expresamente determinar tú que lo quieres hacer, sino que per se la regla por defecto sea esa. Eso es. Aquí básicamente la regla por defecto es que tú donas órganos, salvo que digas que no quieres hacerlo. O sea, es al revés. En lugar de que es el consentimiento, tienes que decir que no. ¿Vale? O sea, ahí tienes un tipo de notch. Otro notch, positivo. Hacer que la gente pierda peso. ¿Vale? Esto lo llevaron a cabo en Oklahoma City, una ciudad que padecía o sigue padeciendo problemas de sobrepeso. El sobrepeso es un problema de salud pública, claro, pero también es económico. ¿Por qué? Porque si muchas personas tienen sobrepeso, pues tienen riesgo de enfermedades coronarias. Y eso es caro. Eso es caro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de que la gente pierda peso. El ejemplo lo puso el alcalde. El alcalde se planteó perder 20 kilos y puso un lema: "This city is on a diet". Esta ciudad está a régimen. ¿Y qué hizo? Pues canales, ¿cómo se dice esto? Paseos para bicicleta, mejorar los menús en los colegios, una serie de anuncios por televisión anunciando cómo debíamos mejorar los hábitos alimenticios, y lo han conseguido. Lo han conseguido. O sea, esa especie de empujoncitos para que cambies tus hábitos, y eso mejora tu salud personal y al mismo tiempo reincide en las finanzas públicas. Muy interesante. Vale. ¿Cuál es el problema? Que el nudge se puede convertir en un big push.
O sea que si tenemos una autoridad, esa autoridad pues tiene un poder tremendo, pues que le impide eso que en principio es bueno para ti, es bueno para todos, convertirse en algo no tan bueno. Y efectivamente lo que vi son proyectos que recién he visto este verano. Dos que me llamaron mucho la atención es una empresa privada que es contratada por el gobierno para que haga estos notch. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el tema del coronavirus, para que la gente entendiera, motu propio, que era bueno quedarse en casa. Porque si sales, pues contagias a los demás y esto se vuelve incontrolable, ¿no? Entonces, este tipo de pequeños empujoncitos que hacen que tú entiendas que esto te conviene. Bien, esto funcionó un tiempo, pero al final llegó el gobierno, ya que estaba la gente, digamos, sensibilizada con esto, y directamente ponía candados en las puertas de los edificios para que la gente no saliera. O sea, el notch de repente pasó, se convirtió en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se convirtió en algo tremendo y a la fuerza ya te obligaban. El segundo caso fue para combatir el consumo de estupefacientes. Bien, ¿qué hace esta empresa? Pues lo que hace esta empresa es espiar a la gente. Entonces, claro, esta empresa lo que hace, si tú consultas algo en internet, porque tiene, qué sé yo, consumo de cualquier estupefaciente, aquí te sale un aviso. Dice, hey, esto es malo para ti, no consumas drogas, es malo, te está avisando. Pero ¿qué pasa? Que esto va a ser empleado en algún momento por el gobierno. Porque pues, en China es lo que hay, ¿no? Es un gobierno muy poderoso. Entonces, puede que lo use o puede que no, eso yo no lo sé, a mí no me consta. Pero yo lo que vi en este proyecto es que la empresa tiene esa facultad de lanzar este tipo de avisos, primero en una población más o menos controlada, que ellos definieron ahí, y el experimento, o los experimentos que han estado haciendo, es, bueno, pues efectivamente lo que está haciendo es estos avisos cambian la conducta de la gente. Lo que no sabemos, esto no lo sabemos, es la duración de ese cambio de comportamiento. Porque el paternalismo libertario es un aviso que te dan, ¿no? Es decir, o te invitan para que tú hagas algo. Lo que está por ver es si eso ya echa raíces y cambias para siempre tu conducta o en algún momento vuelves a las andadas y cambias y vuelves a portarte como te portabas antes o tomar el tipo de decisiones que tomabas antes. Eso no lo sabemos. Está por ver, ¿vale? Pero de momento el impacto que tiene los notch es real. Es real. Incide sobre el cambio de conducta que tiene la gente. De hecho, tanto es así que muchos autores consideran que el paternalismo libertario es un oxímoron en sí mismo y que realmente se contradice, porque ¿hasta qué punto llega a respetar tu libertad? Es cierto que también los economistas conductuales no llegan a definir claramente, o por ejemplo el Premio Nobel de Economía no lo hace, Richard Thaler no llega a definir qué es la libertad. Entonces, antes hablabas de Hayek, precisamente él hablaba del problema del conocimiento, ¿no? ¿Hasta qué punto saben esas autoridades, sea un Estado, sea una empresa privada, sea pues el agente o ente X, que vas a hacer esa serie de empujones para que nuestro comportamiento vaya mejor encaminado? ¿Cómo es posible que tengan todo el conocimiento, todo el acceso a la información necesaria y sobre todo que ellos mismos no adolezcan de esos sesgos que previamente tenemos todos los seres humanos? Entonces, creo que desde ese punto también es complicado, pues bueno, temas que alguna vez también trato en la newsletter, como las pendientes resbaladizas, ¿no? Decías tú antes que aceptamos el tema de los candados, por ejemplo, ¿no? Aceptar primero una serie de medidas con las que me quedo en casa, en este caso pues por una pandemia o por una crisis mundial, pero luego después llegan a ponerme un candado. Esto sería un ejemplo demasiado gráfico, pero sería esa tendencia a, una vez que acepto que me impongan una medida, es mucho más sencillo que acepte una segunda. Entonces creo que todas estas críticas que recibe el paternalismo libertario también es importante tenerlas en cuenta, sobre todo a la hora de decir que cualquier tipo de empujón o cualquier tipo de ayuda para que nuestro comportamiento mejore sirve.
Eso es. Aquí es difícil entender la frontera entre información. Nos dan una información para que nosotros tomemos una decisión, y manipulación. Manipulación. O sea, ¿dónde está la frontera? Yo no sabría decírtelo. No sabría decírtelo. O sea, no lo sé. No lo sé. Cada caso será distinto. Pero algo tiene de ambas. Algo tiene de información, evidentemente, para que tú tomes conciencia de algo, pero no es inocente esa información, porque está filtrada, evidentemente. Y aquí, obviamente, no es que te estén poniendo un abanico de opciones buenas y malas y tú verás. Eso cuesta mucho. O sea, tomar una decisión hay que formarse y tiene un coste. Son un coste de transacción, ¿vale? En cualquier decisión tiene costes de transacción. Entonces, lo que tú estás haciendo con los notch es delimitar esa información para que la gente no tiene todo el abanico, tiene solamente una parte de él. Ya simplemente con eso, algo tiene de manipulación, inevitablemente. Y por tanto, en ese sentido, para concluir, yo creo que lo que queda más evidente es que debemos ser conscientes de que nuestras tomas de decisiones siempre se van a ver sesgadas, en tanto que estemos hablando de temas económicos como de cualquier aspecto de la vida en general. Entonces yo querría preguntarte si consideras que existe alguna solución o posibles soluciones, más allá de esos empujones previamente dichos, para que el ser humano sea mucho más consciente de cuáles son esas limitaciones y cómo las puede mitigar. Pues mira, esto es un jardín. O sea, aquí hay tantas flores como personas, especies, árboles, etcétera. Cada uno es único. Yo no puedo esperar buenas decisiones de todo el mundo. Eso es mucho decir. Yo en la universidad me preocupo de formar gente con los recursos que tenemos, que son escasos o relativamente escasos. Pues la gente que pasa por nuestras manos, hacemos todo lo posible por formarlas. No solo por informarlas, eso es muy poca cosa. La universidad se va a formarse. ¿Qué pasa? Que muchos alumnos no tienen ese interés. El alumno tiene un objetivo que es graduarse, no formarse, que es distinto. El objetivo del alumno debería ser formativo, ¿vale? No aprender a usar 3, 4, 10, 20 herramientas, sino aprender a pensar. Y ese es un proceso muy largo y muy doloroso, porque ahí se puede fracasar con mucha facilidad. ¿Y eso qué implica? Pues un esfuerzo enorme, no solamente asistir a las clases y aprobar los exámenes. Esa es la parte más fácil de toda esta historia. La parte más complicada es la formativa, y aquí implica hacer un esfuerzo por sí mismo. Es decir, estudiar mucho más allá de lo que se imparte en las asignaturas. Y eso es muy raro el alumno que lo hace. Muy raro, muy raro. Entonces, creo que es complicado con esto. No tenemos la solución perfecta. De momento lo que sabemos es que la meritocracia es imperfecta. Sin ninguna duda, es imperfecta. Pero dentro de todas las opciones que hay, digamos que es una de las menos malas. ¿Vale? Es injusta, no nos quepa duda. La meritocracia es injusta, tremendamente injusta, lo subrayo. ¿Por qué? Porque en una maratón no todos compiten con las mismas oportunidades. O sea, si decimos, venga, pues salimos, recorremos la maratón, 42 kilómetros y pico, ya está. Oiga, la cosa no es tan fácil. Porque hay algunos que van con zapatillas nuevas y entrenador personal y una alimentación balanceada específica, qué sé yo, y otros que ni siquiera están saliendo en la misma línea de partida. O sea, meritocracia es injusta. ¿Qué pasa? Pues que cualquier otro sistema yo creo que es peor. La discriminación positiva genera tremendas desigualdades. Lo estamos viendo. Este curso académico en Harvard ha habido una presión tremenda de parte de los colectivos de americanos asiáticos para que se deje de haber esa discriminación positiva hacia los afroamericanos. Porque ellos tienen pues una desventaja. Pudiendo tener un alumno excepcional americano-asiático, pues tiene prevalencia
el alumno afroamericano por la presión social que ha ejercido eso como grupo. Insisto, no tenemos solución perfecta para esto, ¿no? O sea, pero está claro que la discriminación positiva es injusta, tremendamente injusta. Y aquí lo que me interesa es, ¿se beneficia el sistema? O sea, como sistema, no como individuo. El individuo que se ve favorecido, estupendo. Él encantado de la vida. Pero lo que me interesa es el sistema. Y el sistema solo funciona cuando realmente tenemos a gente capaz en gobierno, en las empresas, no porque haya sido por una discriminación positiva de raza o de género o de cualquier o de edadismo o lo que sea. Así no avanzamos. Insisto, no tengo la solución, no la tengo, pero sé que esto que tenemos, esto de creer que la discriminación positiva es óptima, no es así, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo. Si antes decía que para mí era un oxímoron el paternalismo libertario, la discriminación positiva no puede ser sino otro. Sí. Quiero darte enormemente las gracias, Sergio, por venir a la hora del whisky. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y verte después de tanto tiempo. La verdad es que muchos éxitos, como siempre, y 1000 millones de gracias por tenerte aquí. Pues todo lo contrario. El agradecido soy yo, Elvira, y todos los éxitos. Muchas gracias. A los suscriptores de Economía para Adultos, darles nuevamente las gracias. Me gustaría acabar pues, con una frase que me gustó muchísimo de otro economista, que es Amos Tversky, que decía que sus colegas estaban estudiando la inteligencia artificial y él mientras seguía estudiando la estupidez innata. Yo considero que vamos a hacer exactamente lo mismo desde Economía para Adultos, tratar de cuestionar todo lo que sucede a nuestro alrededor, ver cómo la economía conductual en sí misma, para mí, en este caso es un pleonasmo, realmente es algo que debería estudiarse, como hablábamos con el profesor, en las universidades y tratarse sobre todo en cualquier aspecto de la vida, porque vemos que al final adolecemos de una serie de limitaciones que no nos hacen tomar las mejores decisiones, quizás ni siquiera desde nuestro punto de vista. Así que una vez más, muchísimas gracias por asistir a la hora del whisky y nos vemos en los próximos capítulos.